Hola niñas, espero que se encuentren todas súper bien. En este video, como dice en el título y también como dice aquí, vamos a ver lo que es el concepto de fracción. Solamente una introducción y ver sus partes, ¿ya? Aquí dice fracción. ¿Qué es una fracción? Es un número que se obtiene de dividir un número entero en partes iguales. Muy importante esta parte de aquí, en partes iguales, ¿ya? Como podemos ver acá, y quizás como todos han visto en algún momento, aquí tenemos una expresión que dice 2 tercios, ¿cierto? Esto de aquí es una fracción. Recordemos que en una fracción tenemos la parte de arriba, en este caso el 2, que se llama numerador, y en la parte de abajo tenemos un 3 que se llama denominador, ¿cierto? Además, una fracción nosotros la podemos representar de una forma pictórica. ¿Qué quiere decir pictórica? A través de un dibujo, un bosquejo. Por ejemplo, aquí tenemos un rectángulo y si yo quiero representar este rectángulo como 2 tercios, primero tengo que recordar que el denominador, ¿qué era el denominador? Es en las partes iguales que yo divido algo. Entonces en este caso, si yo tengo esta figura, lo que yo puedo hacer es dividirla en 3 partes iguales, como vamos a ver aquí, acá y aquí, ¿cierto? Aquí tengo 3 partes iguales. Y el numerador, que es el número 2, ¿qué cosa indica? Indica las partes que tengo que considerar. O sea, de estas 3 partes iguales me están diciendo que tengo que considerar 2. Por lo tanto, yo si quiero las puedo pintar, puedo hacer una raya. Y ahí voy a tener representado lo que es 2 tercios. Ahora volviendo al concepto de fracción. La fracción, siempre es importante recordar que representa una división, ¿sí? Pero una división entre números enteros. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, la fracción aquí, 5 medios, es una fracción, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene un número entero arriba y un número entero abajo, se están dividiendo. Representa la división de 5 en 2. También podríamos tener esto de aquí, otra fracción, 3 cuartos, ¿sí? Ahora tenemos nuestro numerador 3 y nuestro denominador 4, que en otras palabras nos está diciendo que nuestro número 3 lo tenemos que dividir en 4 partes iguales. Como siempre, considerar de que el numerador y denominador solamente pueden ir, ¿qué cosa? Números enteros. Por lo tanto, si yo preguntara cuál de estas es fracción, esta sí es una fracción. El 3 cuartos también es una fracción. Pero, por ejemplo, si yo pongo esto de aquí, 0,3 sobre 2, si nosotros nos fijamos, el número 2 efectivamente es un número entero. En cambio, el 0,3 no es un número entero, es un número decimal. Por lo tanto, esto que está aquí, esta expresión, no la consideramos como fracción. Algunos otros casos importantes, recuerden que los números enteros tenemos números conocidos, ¿cierto? El 1, el 2, el 3 y también los números negativos. Pero además, un número entero también es el 0. El 0 también es un número entero y por lo tanto también puede ir en la fracción, pero teniendo mucho cuidado. Por ejemplo, aquí yo tengo la fracción 0 sobre 5. La fracción 0 sobre 5 efectivamente es una fracción, ¿sí? Que me está diciendo que tengo el 0, lo tengo que dividir en 5 partes iguales, o sea, eso es 0. En cambio, si yo tengo esto de acá, 6 sobre 0, esto no es una fracción. ¿Por qué no es una fracción? Porque nuestro denominador, recuerden que es las cantidades en partes iguales que yo divido algo. Pero yo no puedo dividir algo en 0 partes iguales, ¿sí? Por lo tanto, para que esto nos sirva, cuando nosotros tenemos una fracción, el numerador sí puede haber un 0. En cambio, en el denominador, la parte de abajo, no puede haber un 0, ¿sí? Esto está permitido y esto no. Lo último que podríamos ver de acá, recordar de que hay 3 tipos de fracciones. Está la fracción impropia, está la fracción propia y la fracción mixta. Dentro de estas fracciones, recordar que la fracción impropia es una fracción en la que el numerador, es decir, el número de arriba, es más grande que el de abajo. Algún ejemplo de impropia podría ser 7 sobre 3, ¿cierto? También podría ser 100 sobre 7, por ejemplo. Estos son, perdón, ahí, son impropias.
Vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque el numerador es mayor que el denominador. Ahora, ¿cuál sería la propia? Las propias son todo lo contrario, cuando el numerador es más pequeño que el denominador. Por ejemplo, 1 sobre 50. Otro caso también podría ser 39 sobre 40. ¿Cierto? Está muy cerca del 39 sobre 40, pero el 39 sigue siendo menor. Y en el caso de la mixta, que este es un poquito más fácil de identificar, es cuando nosotros tenemos un número entero y además una fracción. Por ejemplo, esto de aquí. Tenemos una entera delante, 5 enteros y tenemos un medio. Eso sería más o menos un pequeño resumen de lo que es el concepto de fracción. Espero que les haya servido y nos vemos en el siguiente video.